mesa es de investigación, específicamente en tratamientos en DBT, y la primera ponente es Matilde Elices. Matilde es psicóloga general sanitaria, investigadora postdoctoral del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas en Barcelona, y además es trainer en Behavioral Tech en DBT. Y la primera presentación es en la investigación en DBT. ¿Qué sabemos y hacia dónde vamos? La idea de la presentación que voy a hacer ahora es simplemente, digamos, hacer una pequeña presentación acerca de algunos destacados del año pasado y de este año. No es una revisión exhaustiva ni mucho menos de lo que se ha publicado en DBT durante este año, pero sí sí lo que he hecho fue recoger algunos papers que para mí eran particularmente interesantes o particularmente relevantes para el campo de la investigación en DBT y de la investigación en trastorno límite de la personalidad, y eso es lo que les voy a presentar. Entonces, con este aviso previo, ¿no? No es una revisión exhaustiva, sino que es una intención de compartir algunas cosas que se han publicado que me parece que son de relevancia. No me quiero repetir en cuanto a las ponencias anteriores, pero saben que si hablamos, si hacemos un panorama general de la investigación en DBT, digamos, en su formato estándar, ¿no? Porque después están todas las investigaciones de las adaptaciones y de cosas más específicas, podríamos decir que hay un primer campo, un primer grupo de estudios que han evaluado eficacia y efectividad de la DBT. Estos datos salen de la página de Behavioral Tech, ahí tienen la referencia aquí abajo. Behavioral Tech no está actualizada en cuanto a los estudios. Yo he intentado actualizarla un poquito más, pero puede ser que se me escapen. Entonces, más o menos hay alrededor de 30 y pico de estudios de eficacia y de efectividad. Luego hay bastantes menos estudios en relación a la implementación. Ahora en un ratito Asu se va a detener en la ciencia de la implementación y nos va a hablar un poquito más de esto. Y después también hay otro grupo grande de estudios que tienen que ver con los mecanismos de acción, o sea, cómo funciona la DBT, ¿no? Ya nos estuvieron presentando algunos datos en relación a eso. Pero digamos que la evidencia entonces se puede separar en estos tres grandes grupos, y yo lo que voy a hacer es presentarles algunos estudios actuales acerca de algunos de estos temas. Después, por supuesto, tenemos todo un grupo de evidencia y de estudios que van más allá de investigar la DBT en formato estándar. Ahí aparece un campo importante que tiene que ver con el entrenamiento en habilidades y con estudiar específicamente el entrenamiento en habilidades. En el San Pau es algo que Kim, desde el primer ensayo clínico en el 2009, que publicó acerca de la eficacia del entrenamiento en habilidades como tratamiento único para pacientes con trastorno límite, digamos, a partir de ahí, desde ese primer ensayo hasta ahora, que han pasado muchos años, no quiero calcular cuántos, digamos, es un área que ha recibido mucho interés también, en parte porque, un poquito lo que hemos estado hablando esta mañana, ¿no? En parte porque la DBT estándar representa más desafíos a la hora de implementarse, y quizás, como ya sabemos, al día de hoy, a veces implementar entrenamiento en habilidades es algo que se acerca más o que se adapta mejor a los dispositivos asistenciales, o sea que ahí hay un gran interés y hay un campo muy interesante. Luego se ha hecho también investigación acerca de problemáticas específicas, ¿no? De adaptaciones específicas. Mariví va a hablar de la adaptación de abuso de sustancias. Yo voy a hablar un poquito de un poquito de evidencia en relación a DBT para trastorno por estrés postraumático, pero también ha habido bastante en relación con la DBT para trastornos de la alimentación. Y luego tenemos el campo, digamos, de las poblaciones específicas. Ahí tenemos DBT-A, DBT para adolescentes, y tenemos DBT para niños, que es DBT-C, DBT Children, que también es un área donde ha habido cierto avance en la investigación actualmente. Respecto a la eficacia, si tuviera que decir qué es lo interesante, lo más interesante que se publicó
el año pasado. Esperen que voy a mover la barra, que si no, no veo. Okay. Respecto a la eficacia, bueno, en realidad, digamos, creo que es interesante conocer la revisión de la Cochrane, que se publicó justamente en el 2020. Como ustedes saben, la Cochrane se dedica a producir revisiones sistemáticas que son muy útiles para los clínicos, nos ahorran muchísimo trabajo y para los investigadores también. Y justamente en el 2020 publican esta actualización de terapias psicológicas para el trastorno límite de la personalidad. La última revisión de la Cochrane había sido en el 2012. Entonces ahora incluyen 75 ensayos clínicos randomizados, más o menos 4.500 participantes, y en esta revisión incluyen más de 16 tipos diferentes de psicoterapias, incluidas la DBT. Hay un dato interesante que ya lo pueden intuir, que es que la DBT representa 1/3 de todos los ensayos clínicos incluidos en esta revisión. Quiere decir que la DBT, digamos, sigue proliferando y es una intervención que es bastante testeada, digamos. Hay muchos ensayos clínicos en relación a DBT. Y entonces un poquito la conclusión a la que llegan, ¿no? Después de la DBT tienen la terapia basada en la mentalización, es la otra terapia con mayor cantidad de ensayos clínicos después de la DBT. Y lo que concluyen en esta revisión es que en comparación con tratamiento habitual, DBT es más eficaz para reducir la gravedad del trastorno límite, las autolesiones y para mejorar el funcionamiento psicosocial. ¿tá? Pero también dicen que el grado de evidencia en realidad es bastante bajo. Después vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Y lo que dicen es, que al día de hoy estamos en posición de afirmar que las psicoterapias específicas para el trastorno límite de la personalidad son más eficaces que el tratamiento habitual, ¿tá? O que tratamientos controles para reducir la severidad, la gravedad del trastorno límite en personas con trastorno límite de la personalidad, ¿no? Esa es como es la primera conclusión de esta revisión, y que también pueden concluir de que la DBT es, entre todos los tratamientos psicológicos, parece que la DBT en particular es el tratamiento, la intervención que cuenta con evidencia empírica un poquito más robusta en comparación con otros tratamientos específicos. Ahí es donde estamos, digamos, en términos de eficacia. Luego también quería hablar un poquitito de implementación, ¿no? Como los estudios de eficacia son estudios que están hechos bajo condiciones de estudios controlados, randomizados, ¿no? Que a veces no tienen mucho que ver con la práctica real, ¿no? Con el mundo real, y para eso están los estudios de implementación. Y simplemente lo que quería comentarles, van a ver estas referencias, las van a tener cuando accedan a la presentación. Durante este 2021 y el 2020 se empezaron a publicar los estudios de implementación que se llevaron a cabo en Irlanda, el Plan Nacional para la Implementación de DBT en el ámbito comunitario irlandés. Hay 3 estudios en relación a eso, ¿no? Y un poquito lo que ellos discuten y quieren mostrar con estos estudios es cuáles son las barreras y cuáles son los facilitadores a la hora de implementar DBT, ¿no? Y ahí salen cosas de las que no me voy a detener porque seguro que Asu nos habla un poquitito más tarde. Y luego, como les contaba antes, está este tercer grupo de estudios de proyectos en los que se recoge evidencia en relación a cómo y por qué funciona la DBT. Y ahí simplemente mencionar que hay una revisión, también una revisión de mecanismos de cambio que realiza Lars Mellum, que es de Noruega, en cuanto a estos mecanismos. Es una revisión publicada en este año, ¿no? Y bueno, en realidad lo que concluye es que la DBT funciona aumentando la regulación emocional, que también el uso de habilidades tiene un papel central y clave
en el resultado, en el outcome de la DBT. También analiza la alianza terapéutica y el uso de validación como otro mecanismo de acción. Y por último estarían los cambios neurobiológicos que también se han mostrado en relación a la terapia. Muy bien. Otro paper, ahora ya cambiamos de tema, y otro paper que para mí ha sido quizás probablemente uno de los más destacados del 2020 ha sido este estudio de eficacia de la terapia dialéctico-conductual para pacientes con trastorno por estrés postraumático en mujeres que han sido víctimas de abuso sexual en la infancia. Es un estudio publicado por el grupo de Bohus en Alemania, publicado en JAMA Psychiatry. Y básicamente lo que hace es comparar la eficacia de su programa de DBT-PTSD en relación con un tratamiento con evidencia para el PTSD, que es la terapia, la CPT, Cognitive Processing Therapy. Y lo que hacen es simplemente reclutar mujeres con historia de abuso sexual infantil y síntomas de trastorno por estrés postraumático. Algunas reciben DBT-PTSD y otras reciben la intervención control. Y lo que encuentran es que hay mejorías significativas en ambos grupos, cosa que era esperable comparando con una intervención activa, pero son más pronunciadas estas diferencias significativas en el grupo de DBT-PTSD. Consiguieron una mayor cantidad de pacientes que reducen síntomas y consiguieron ser más adherentes en el tratamiento, cosa que saben que no es un tema menor, el tema de poder lograr que los pacientes no solamente mejoren, pero que además retenerlos en tratamiento, que se queden en el tratamiento. Este es, en breve, muy brevemente, el estudio publicado por Bohus este año. Y después, cambiando otra vez radicalmente de tema, me interesó ver, ¿qué sabemos un poco de... Me interesaba saber si había evidencia acerca de la DBT implementada en contextos online, ¿no? Que es como la gran revolución del 2020, fue intentar adaptar los tratamientos a este nuevo contexto. Y realmente hay muy poquitas cosas, hay un par de estudios simplemente. Y lo que ven un poquito es que lo que ocurre es que quizás la conexión de los miembros del grupo entre sí, cuando hacemos entrenamiento en habilidades a través de Zoom o de otra plataforma, no es tan grande como la cohesión, la conexión que logramos a través de los grupos presenciales. Y que un predictor de abandono pretratamiento, o sea, de las variables pretratamiento, lo que predijo el abandono fue que hubiera barreras tecnológicas, cosa que también es esperable, ¿no? Aquellos pacientes que no se desempeñan muy bien a nivel tecnológico presentan un desafío mayor a la hora de hacer este tipo de tratamientos en este tipo de formatos, ¿no? Es algo esperable, ¿vale? Simplemente, digamos, también 4 pinceladas de cosas que me parece que son interesantes, quizás de cara a la investigación futura en DBT. Hay una cosa interesante que plantea la Cochrane, es que los que investigamos en TLP tenemos que llegar a consensuar cuál es la mejor medida de resultado en TLP, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos medir o queremos evaluar la eficacia de un tratamiento, ¿no? ¿Cómo la evalúo? ¿Cómo sé que este paciente mejoró? ¿Este paciente mejoró porque bajó la puntuación en el BCL 23? ¿O este paciente mejoró porque, digamos, aumentó la regulación emocional en la DERS, digamos, ¿no? Tenemos que llegar a un consenso acerca de eso. Yo personalmente me gustaría saber la opinión de Kim y de Asu. Personalmente creo que una cosa es hablar de quizás lo que son pacientes en estadio 1, ¿no? Pacientes con un descontrol conductual severo. Ahí quizás
una medida de resultado puede hacer el BCL, digamos, o puede hacer la disminución de autolesiones o la disminución de contactos con urgencias, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser un caso. Pero después, digamos, cuando los pacientes salen de esa fase de descontrol conductual complejo, quizás el BCL no captura, o estas variables no capturan de igual manera la mejoría de estos pacientes. Ahí, para los que hacemos investigación en mindfulness, por ejemplo, a mí me resulta interesante por ejemplo, todo lo que he reportado en relación a la variable no juzgar, y cómo cuando no juzgamos eso mejora la regulación emocional, ¿no? Quizás ahí podría haber algo también. Pero bueno, un poquito discutir en relación a eso, ¿no? Quizás la opinión de los consultantes es algo que frecuentemente dejamos de lado, ¿no? ¿Qué sería para ellos estar mejor y qué sería para sus familiares estar mejor? Y por supuesto también a veces, sobre todo con poblaciones específicas, aún falta bastante por estudiar, ¿no? Necesitamos más estudios, ¿no? Por ejemplo, el estudio que presenté de Bohus en el área del trauma era un tipo muy específico de trauma. Ellos miraron, es una intervención para mujeres que han tenido abuso sexual en la infancia. ¿Qué pasa con otro tipo de traumas? Y en relación a la DBT online, obviamente ahí sí es un campo todavía más extenso. Sabemos, hay evidencia suficiente como para decir que las aplicaciones telemáticas, digamos, de modelos psicoterapéuticos son seguras, son viables, ¿no? Pero la DBT presenta algunos desafíos extras, por ejemplo, el tema de los multicomponentes, ¿no? Cómo implementar quizás la terapia en sus distintos componentes a través de plataformas online, ¿no? También Isabel ahora hacía una mención acerca del uso de apps. Bueno, todo eso es un campo interesante y que aún queda por explorarse, ¿no? Eso es todo. Les agradezco mucho. Tienen ahí mi correo, pero cuando subamos esta presentación, entonces van a tener ahí las referencias por si algo les llamó particularmente la atención. Ahora tiene su turno de palabra Quim Soler, él es psicólogo adjunto del Hospital de la Santa Creu y Santa Pau en Barcelona y va a hacer una presentación titulada Skill for Pills. Lo que os voy a hablar en esta presentación es del uso de las habilidades. Como decía Mati, es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, el uso de las habilidades en relación a el uso de los psicofármacos en trastorno límite. En el caso del uso de los psicofármacos en trastorno límite, todos conocemos por las guías terapéuticas desde hace muchos años que es, en teoría, desaconsejable el tratamiento psicofarmacológico. En esta revisión de guías terapéuticas que se publicó hace unos años, bueno, en 2019, que es relativamente reciente, pues lo que observábamos al analizar 8 guías terapéuticas distintas es que estas 8 guías terapéuticas venían a decir algo muy parecido, que es que la psicoterapia es el tratamiento de elección, que esta psicoterapia tiene que ser una evidence-based therapy, como la terapia dialéctica, y que se tiene que evitar el uso de psicofármacos y que se tiene que evitar la polimedicación. De hecho, entre estas guías, una de las más representativas y que estaba incluida en esta revisión era la guía de la NICE, que penaliza casi el uso del tratamiento farmacológico al no haber ninguna indicación para estos pacientes. Lo cual, en este sentido, las cosas están bastante claras. Pero cuando bajamos al territorio de la realidad, y aquí os pongo un trabajo que publicamos en el 2017, donde revisábamos qué es lo que sucedía en el tratamiento del paciente límite en un periodo de 15 años. Y lo que estuvimos recogiendo es el uso de psicofármacos en estos 15 años de tratamientos. Y, como podéis ver en la tabla, el uso de psicofármacos es muy frecuente, lo cual
igual hay gente que lleva hasta 5 psicofármacos distintos, hay todo tipo de tratamientos que se administran a los pacientes con trastorno límite y fijaros la media de tratamientos, 2,6. ¿Vale? Esta es la media de tratamiento de psicofármacos para un paciente con trastorno límite. 2,6 psicofármacos por paciente. Al menos esto es lo que vemos entre el periodo 2001-2016. Y en este periodo vemos que el 88% de los pacientes están con tratamiento farmacológico y que más de la mitad, un 53,8%, llevan 3 o más psicofármacos. Lo más, para mí, preocupante en esto es que en este periodo de espacio de 2001 a 2015 no hay disminución estadística, o sea que se están recetando los mismos fármacos en el 2001 que los que se están recetando en el 2006. Hay una ligera disminución que no llega a ser estadísticamente significativa. Aquí lo que a mí me interesa ver es si realmente, ya hemos hablado de la terapia dialéctica y a estos momentos la mayoría de la gente ya se la conoce, y precisamente Matilde hablaba, ¿no?, del entrenamiento de habilidades como tratamiento propio. A mí una de las cosas que me ha interesado es precisamente el uso del entrenamiento de habilidades para dar atención a un máximo número de pacientes. Conocéis, ¿no?, que el entrenamiento de habilidades tiene 4 módulos, se han comentado a lo largo de la presentación, y que son mindfulness, tolerancia al dolor, efectividad interpersonal y regulación emocional. Aquí la pregunta es si este modo de intervención puede ser útil por sí solo con el objetivo de reducir tratamientos farmacológicos que, tal como nos dicen las guías, no son aconsejables en estos pacientes. Hay montones de habilidades, ¿no? Todos las conocéis, ¿no? En cada uno de estos módulos. Los módulos toman 6 meses de entrenamiento y son secuenciales en grupos normalmente abiertos, donde se van incorporando los pacientes. La idea del entrenamiento de habilidades ha ido cambiando con el tiempo. Para Marshall Linehan, originalmente, el entrenamiento de habilidades por sí solo y sin hacer terapia individual no resultaría un tratamiento eficaz. Como han señalado investigaciones, ¿no?, y aquí os pongo, por poner el trabajo inicial de entrenamiento de habilidades únicamente sin terapia individual, que comentaba Matilde, cuando nosotros comparamos el entrenamiento en habilidades con hacer otro tipo de terapia grupal, aunque sea con las mismas dosis de intervención, ¿no?, o sea, mismos terapeutas, mismas sesiones, mismas horas por paciente, lo que observamos es que el entrenamiento de habilidades retiene mejor que un tratamiento habitual, genérico, grupal, y los pacientes se adhieren más. Y también que los cambios en el grupo de DBT-ST, que sería a la izquierda el de entrenamiento de habilidades, en cambios pre-post son claramente mayores que en SGT, sería Standard Group Therapy, y que los cambios a nivel multivariado, pues en distintas escalas de tipo psiquiátrico, como depresión, ansiedad o clínica psiquiátrica con el BTRS, y también en targets específicos de trastorno límite, el entrenamiento de habilidades es útil. Yo diría que el mayor o la mayor claridad sobre este aspecto la proporciona este estudio de Marshall Linehan del 2015, que es un estudio muy interesante porque es un estudio donde se analizan componentes de la terapia dialéctica y en las terapias amplias esto es necesario. Tenemos que saber qué es lo que funciona mejor, ¿no?, para ir perfilando y mejorando nuestras intervenciones. En este trabajo, que si no lo conocéis, lo que se hace es asignar a unos 30 pacientes a distintas ramas. Standard, DBT, a la izquierda, DBT-E, o sea, solo individual, y DBT-ST, o sea, entrenamiento en habilidades, skills training. ¿Y cuál es la conclusión de este trabajo cuando comparamos estas 3 intervenciones? Pues que todas las condiciones mejoran el suicidio, pero esto era porque se hacía lo mismo en las 3 condiciones, un protocolo específico de suicidio que es el RAM y que es muy eficaz. Pero, si os fijáis, tanto Standard Group Therapy, o sea, el formato completo de individual más grupal, como simplemente Skills Training, son mejor que terapia individual en autolesión.
Standard Group Therapy, que incluye Skills Training, es mejor que hacer individual sola en la retención de los pacientes. Standard Group Therapy y Skills Training son mejor que hacer terapia individual para depresión y ansiedad. Y que Standard Group Therapy solo se diferencia de Skills Training solo, o sea, alone, ¿no?, en algunas tendencias a la mejoría en el seguimiento del paciente al año. Con lo cual, el Skills Training es potente y válido como tratamiento. De hecho, desde la publicación de este trabajo que os decía, del 2009, han ido apareciendo estudios aleatorizados, una foto del 2018, con lo cual seguro que han aumentado, estudios que analizan en formato de ensayo clínico controlado la utilidad única del Skills Training. En este sentido, lo que nosotros ahora estamos mirando y lo que os presento son datos muy preliminares, analizados prácticamente ayer, de esta línea de trabajo que estamos llevando a término, que es ver si podemos relacionar el uso de entrenamiento de habilidades con la disminución, o si consigue disminuir el uso de tratamiento psiquiátrico. Con lo cual, lo que os presento es un total de 203 pacientes que han sido tratados en la unidad de Sant Pau, del Hospital de Sant Pablo en Barcelona, y son pacientes que no hacen terapia individual, ninguno de ellos, y están asignados a gente que se trata con Skills Training sola y gente que hace manejo clínico psiquiátrico como tratamiento principal, sin Skills Training ni terapia individual. Y lo que vemos inicialmente, y aquí nuestra primera sorpresa, es que los pacientes que escogen hacer Skills Training o se asignan Skills Training por distintas razones son más graves. Aquí podéis ver la DIPR, que es una escala de trastorno límite, y que en el caso de los pacientes de GPM, ¿no?, de tratamiento psiquiátrico general, es más bajo que en la puntuación de Skills Training. También presentan una carga global de medicación más elevada. Esto de la carga global de medicación es un algoritmo que calculamos que nos permite decir hasta qué magnitud de tratamiento farmacológico está usando un paciente. Con lo cual podéis ver que la carga de medicamentosa es más elevada en la gente que se asignará a Skills Training que en los pacientes que no hacen Skills, tanto en términos de sedante como en términos de número total de fármacos, de 2 a 2,5 en el otro grupo, en el grupo de Skills. ¿Y qué podemos comentar al respecto? ¿Realmente Skills es útil para la reducción de psicofármacos? Bueno, pues como podéis ver, a la izquierda de estas barras tenemos la condición de tratamiento psiquiátrico y, como podéis ver, en el mismo periodo de tiempo no hay una reducción del tratamiento psiquiátrico sin el uso de entrenamiento. Y en cambio, en la condición de cogerte la opción de hacer Skills Trainings, hay una clara reducción del número de psicofármacos. Y esta reducción es significativa, a pesar de controlar por el hecho de que este grupo es más grave. En cuanto al tema de la carga medicamentosa, este valor que os decía, sucede algo parecido con el número de psicofármacos, como es lógico. Y si nos preguntamos cuál es el efecto de la Skills Training en los fármacos específicos, pues veremos que, curiosamente, no hay una disminución del uso de psicofármacos, de antidepresivos en ninguna de las ramas. Tanto en tratamiento psiquiátrico como en Skills mantienen los antidepresivos un ligero aumento que no es significativo, pero lo que sí que hay es una clara disminución del uso de benzodiazepinas en los pacientes asignados a Skills Training. Se mantienen estables en el tratamiento psiquiátrico y se reducen a prácticamente la mitad en pacientes que van a grupos de terapia. También observamos reducciones en el uso de optimizantes, que son estadísticamente significativas, y en el uso, en el porcentaje de uso de antipsicóticos, aunque no son tan marcadas o tan abruptas como con las benzodiazepinas. Con lo cual, y para concluir,
extenderme, y a modo de resumen, parece que sí que efectivamente el entrenamiento de habilidades sería una buena intervención para reducir uno de los puntos más importantes en el tratamiento del límite, que es no usar fármacos que en el fondo no tienen evidencia empírica de su utilidad para este paciente. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención y si queda algo de tiempo y hay preguntas, pues encantado de responderla. Ahora es el turno de Maribí Navarro. Maribí es entrenadora de DBT y trabaja en la actualidad como profesora ayudante doctor en la Universidad de Zaragoza, en el campus de Teruel. Y su presentación es DBT para el trastorno de sustancias adictivas, datos preliminares. Bueno, pues nada, como he comentado antes, muchísimas gracias por la invitación. Felicidades también a Carla por toda la organización, que yo sé que ha sido un esfuerzo muy grande. Y bueno, a mí me toca hacer un pequeño recorrido sobre esta adaptación de la DBT para uso de sustancias. Voy a presentar nada, un muy pequeño estudio que hicimos en el Hospital General de Cataluña y os contaré un poco también cuáles son las líneas futuras. Muy bien. Primero voy a hacer una pequeña introducción sobre la comorbilidad entre el trastorno límite de la personalidad y el trastorno de uso de sustancias, que es para lo que se desarrolla esta adaptación. Veremos algo de la evidencia que ya hay sobre esta adaptación, una pequeña introducción del modelo de la DBT para uso de sustancias y esos datos preliminares que os comentaba. Respecto a la comorbilidad del trastorno límite de la personalidad con uso de sustancias, se ha encontrado que las personas que padecen esta comorbilidad suelen ser pacientes con mayor riesgo de suicidio, mayores niveles de deterioro psicosocial, tienen mayor gravedad de psicopatología, una impulsividad mayor, mayores tasas de recaídas, una menor respuesta al tratamiento y un mayor incumplimiento una vez están en el tratamiento. No obstante, es una población bastante desatendida, ya que estas personas normalmente suelen derivarse a los servicios de unidades dirigidas al uso de sustancias, por lo que no se suele tratar normalmente la comorbilidad, ¿no? En este caso, el problema de regulación emocional según el modelo biosocial. ¿Por qué se decide implementar la DBT para tratar el trastorno de uso de sustancias? Esta iniciativa aparece en los años 90, cuando se empiezan a financiar estudios para aplicar intervenciones integradoras para el trastorno de uso de sustancias. En aquella época ya se había demostrado la evidencia de que el uso de drogas se podía utilizar en algunos casos como una forma de modular los estados emocionales. La DBT además había mostrado eficacia para disminuir conductas impulsivas, además era un tratamiento que trabaja con problemas multidiagnósticos, es decir, varios trastornos al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo comorbilidades relacionadas con el trastorno límite de la personalidad y población que tenía dificultad para adherirse al tratamiento y con altas tasas de abandono. Además, Marshall Linehan encuentra bastante compatibilidad de la DBT con algunos modelos de tratamiento de la adicción, como por ejemplo el modelo de prevención de recaídas de Adam Marlatt, la entrevista motivacional o el modelo de 12 pasos en lo que tiene que ver en relación al manejo de contingencias. ¿Qué sabemos sobre la evidencia de la adaptación de la DBT para el trastorno de uso de sustancias? Se sabe que esta intervención es la más reconocida para tratar la comorbilidad, específicamente del trastorno límite de la personalidad y el trastorno de uso de sustancias. Hay algunas otras intervenciones, pero tenemos un problema principal y es que las muestras son muy pequeñas y los estudios principalmente se han realizado con casos de mujeres en el caso de la DBT. Además, hay algunos resultados mixtos
en los que en algunos estudios la DBT es superior y en otros la DBT es comparable a las intervenciones que se evalúan como grupo control. Ahora lo veremos. El primer estudio se realizó en 1999, fueron tan solo 28 mujeres que se aleatorizaron o bien a recibir DBT o bien a recibir el tratamiento habitual. Eran personas con trastorno límite de la personalidad y trastorno de uso de sustancias con diferentes tipos de adicciones, ¿no? Entre ellas polisustancias. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues la DBT mostró superioridad al tratamiento habitual en el uso de drogas, en la reducción del uso de drogas, en el ajuste social y global, y fue más eficaz también en retener pacientes, lo cual sabemos que es un logro importante, ¿no? Dado que además esta población tiene una mayor tasa de abandono, ¿no? Que ya de por sí el trastorno límite de la personalidad. No obstante, se vio uno de los problemas que se observó es que la mejoría no fue tan grande en las personas que tenían una dependencia de la cocaína. El segundo estudio fue en el 2002, otra vez 28 mujeres, en este caso que tenían que cumplir criterios para una dependencia de opiáceos. Aquí la DBT se comparó con una intervención integradora basada en la validación más una intervención basada en los 12 pasos del modelo de Alcohólicos Anónimos. Y se observó que ambos tratamientos redujeron el uso de opiáceos, no hubo diferencias, sí que la DBT adaptada para el uso de sustancias mantuvo las reducciones durante los 12 meses de tratamiento, no obstante la condición de validación integradora más 12 pasos aumentó el uso de opiáceos en los 4 primeros meses. Hubo también significativamente menos positivos en controles de orina en el caso de DBT. Sin embargo, la retención fue mayor en el grupo de integración de validación integradora y ambas condiciones mostraron una mejoría significativa en el nivel de psicopatología general. Realmente cuando evaluamos el tipo de intervención, vemos, Marcel Linehan se da cuenta de que las intervenciones son bastante similares. Ambas se focalizan en la aceptación y el cambio y además las dosis de intervención eran bastante similares. Les puedo dar más información si estuvieran interesados. Y por último, el último estudio control aleatorizado se realizó en Canadá en 2004, 27 mujeres, los participantes se aleatorizaron o bien a recibir DBT o bien a recibir la intervención habitual y se produjo una mejoría en DBT para la reducción de alcohol y resultados similares en el uso de las demás sustancias. La DBT además fue superior en reducir las autolesiones. Por último, ya no, digamos, desde ese momento ya no hay estudios controlados aleatorizados publicados, pero sí que quería resaltar una revisión reciente del 2019 que evalúa los estudios que hay de DBT en comparación al tratamiento habitual o los estudios que hay de intervenciones de 12 pasos. Aquí se constata que la DBT es más beneficiosa que el tratamiento habitual y que la pequeña cantidad de estudios que hay apoyan una evidencia preliminar de la DBT y de los programas 12 pasos. No obstante, aquí ya, como comentaba, se explica que se necesitan estudios más grandes y más estudios controlados aleatorizados. Vamos a ver un poquito el modelo de DBT para uso de sustancias. Aquí pone cuando la crisis es una adicción. Marcel Linehan destaca que hay algunas diferencias, ¿no?, entre las personas que tienen trastorno límite de la personalidad y otras comorbilidades y las personas que tienen trastorno límite de la personalidad y uso de sustancias. Y una de ellas es lo que ella llamaría los pacientes mariposa, que son pacientes que les cuesta mucho adherirse al tratamiento, les cuesta mucho apegarse al terapeuta y fácilmente desaparecen y cuando menos te lo esperas aparecen otra vez. Por tanto,
hay bastante ambivalencia, ¿no? Y al terapeuta, digamos, en general le suele crear bastante estrés, ¿no? Más de lo habitual, y el burnout es bastante frecuente en el tratamiento con estos pacientes. ¿Cuál es el problema principal que mantiene la adicción según las diferentes teorías? Pues se ha relacionado el consumo con un intento de mitigar las emociones, con un intento de sustituir las emociones negativas por un estado placentero. Se utiliza también como una forma de disociación, y aquí también se añade el factor social, ¿no? el efecto contagio del entorno social. ¿Qué es lo que añade la DBT, la adaptación de la DBT para uso de sustancias? Pues añade estrategias didácticas y de orientación, es decir, añade una serie de estrategias psicoeducativas y también estrategias de compromiso en el pretratamiento. Añade unos objetivos específicos para tratar las conductas de uso de drogas y añade unas habilidades específicas en el módulo de tolerancia al malestar para trabajar la abstinencia y reducción del daño. Quiero destacar el modelo principal de esta terapia, es el modelo de abstinencia dialéctica. Por un lado, el objetivo principal es conseguir la abstinencia total, es decir, la DBT es un modelo de abstinencia, pero por otro lado permite a los pacientes practicar una serie de habilidades una vez se ha producido la caída. Es decir, la DBT no niega la caída, sino que da a los pacientes una serie de habilidades que les permiten volver cuanto antes al vagón de la abstinencia, ¿vale? Por lo tanto, trabajamos desde el cambio con la abstinencia total y desde la aceptación. Una vez que he recaído, puedo volver otra vez al vagón de la abstinencia a través de practicar estas habilidades. ¿Y por qué esto es importante? El modelo de reducción del daño, pues para poder trabajar el efecto de violación de la abstinencia, ¿no? Que produce en el paciente una culpabilidad, ¿no? Una vez ha recaído, y que en la mayoría de las veces hace que abandone con más frecuencia. ¿Dónde trabajamos dentro de la jerarquía de metas el trastorno de uso de sustancias? Lo trabajamos en la tercera meta, en reducir las conductas que interfieren en la calidad de vida. ¿De acuerdo? Trabajaremos conductas relacionadas con el uso de sustancias y aplicaremos una serie de intervenciones para monitorizar el uso de drogas, haremos análisis conductuales y trabajaremos también en estructurar el ambiente para que refuerce positivamente la abstinencia. ¿Dónde se van a incluir las habilidades específicas para las adicciones? En el módulo de tolerancia al malestar. Bien. Voy a pasar un poquito a ver el estudio piloto que realizamos. Tan solo, ¿no? Tenemos datos de 10 pacientes, se realizaron 2 grupos en el Hospital General de Cataluña. La mayoría de las mujeres, en la mayoría de las pacientes eran mujeres con una media de edad de 35 años, estado civil principalmente solteras y el nivel de estudios 50% medios y 50% superiores. Estos son los instrumentos que evaluamos. Añadimos una escala de trastorno límite de la personalidad, otra de dificultades de regulación emocional, una escala para evaluar la impulsividad, que era uno de los factores claves también en este tipo de pacientes, factores transdiagnósticos, una escala para medir la severidad de la dependencia al alcohol y una escala para medir la frecuencia de uso de alcohol. Este es el programa que se llevó a cabo. La DBT para uso de sustancias se implementó tanto a nivel individual como a nivel grupal. Veis aquí una referencia donde podéis encontrar más información sobre estas habilidades nuevas. La abstinencia dialéctica, que os la he explicado, la mente clara, que sería una integración entre una mente adictiva y una mente que se piensa que ya ha superado la adicción, se llama mente limpia. Cómo quemar los puentes, es decir, romper con ese ambiente que me permite consumir. Cómo conseguir reforzadores en el ambiente que me refuercen positivamente la abstinencia, y la rebelión alternativa. Aparte de estas 2 intervenciones,
se añadieron también las consultas telefónicas para permitir las estrategias de apego para los pacientes mariposa y tratamientos auxiliares. La DBT para adicciones permite también la posibilidad de que los pacientes acudan a grupos de prevención de recaídas para reforzar la abstinencia. Estos son los datos preliminares. Como veis aquí, se produjeron reducciones en todas las escalas. No obstante, solo hubo una reducción significativamente y además a nivel estadísticamente significativa y además a nivel marginal en la impulsividad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se requieren, ¿no?, más investigaciones con muestras más amplias y también con la posibilidad de añadir hombres para poder confirmar estos resultados y seguir investigando. En este sentido, nosotros ahora estamos realizando, como ha comentado Mercedes Jorquera, un estudio controlado aleatorizado en el centro Previ que esperamos nos pueda dar más resultados. Y bueno, con conclusiones generales, pues tener en cuenta, ¿no?, que las personas con trastorno límite de la personalidad y trastorno de uso de sustancias son más resistentes al tratamiento de DBT estándar, que el modelo de abstinencia constituye una síntesis entre las estrategias de abstinencia y reducción del daño. La DBT organiza los objetivos y añade nuevas estrategias para trabajar la comorbilidad y, como ya he comentado, son necesarias más investigaciones con hombres y muestras más amplias. Aquí tenéis alguna bibliografía que yo creo que es interesante para las personas que puedan tener cierto interés en este modelo, y muchísimas gracias por la atención, y cualquier pregunta pues estaré más que encantada de poderla responder. Bueno, ahora sí es el apartado de preguntas. La primera de ellas plantea: buenas tardes, me gustaría si alguien conoce algún estudio que compare alguna forma la eficacia de la DBT frente al abordaje con EMDR en trastorno por estrés postraumático. Hay un protocolo, hay un estudio muy pequeñito con una N muy pequeñita, y después hay un protocolo publicado este año, o sea, un estudio que recién está en marcha, y nosotros en el San Pau también estamos en algo así. Así que no, hay muy poquita evidencia del uso de EMDR. Hay una segunda cuestión que plantea en relación a la eficacia de la DBT. ¿Cuáles de los componentes de la DBT ha resultado más eficaz? Es decir, ¿cuáles son los ingredientes activos que permiten la eficacia o que tienen más peso en la eficacia de la DBT? No hay trabajos que miren específicamente qué módulos no son más eficaces. Bueno, hay algunos que hemos hecho, de hecho con Matilde en San Pau, que comparan básicamente, por ejemplo, pero únicamente, el módulo de mindfulness versus el de efectividad interpersonal. Y lo que hemos visto en estos trabajos es que es bastante más eficaz, bueno, bastante tampoco, porque hay uno que son comparables. Parece más eficaz el entrenamiento de mindfulness que el módulo de eficacia interpersonal. También hay trabajos que lo que miran es que usan más los pacientes, y la verdad es que los pacientes sí que tienen tendencia a usar bastante más. Digamos que un paciente llega a usar a los 3-4 meses como unas 5 habilidades al día, los módulos entrenados. Y cuando vemos qué es lo que más se usa, hay un par de estudios que señalan que lo que más se usa son los módulos de tolerancia al dolor y de mindfulness. Y hay coincidencia en eso. Y también se ve que lo que vendría en tercer lugar serían el módulo de regulación emocional, y el menos usado, el de efectividad interpersonal. Pero, ojo, aquí estamos hablando de frecuencia de uso, no estamos hablando de eficacia de la habilidad. Hay una última cuestión para Mariví Navarro. Lucía Pérez le pregunta que no le ha quedado claro a qué se refiere el término de paciente mariposa. Es un poquito para reflejar o para representar la dificultad que tenemos con estos pacientes para que se adhieran a la terapia, ¿no? Entonces, a diferencia de las personas con trastorno límite de la personalidad que no tienen esta comorbilidad, el terapeuta nota que son personas que se apegan menos al terapeuta. Entonces,
Debido también a este problema de adicción, faltan con frecuencia a terapia, no avisan y cuando menos me lo espero, digamos, vuelven otra vez, ¿no? Sin que yo me dé cuenta. Por tanto, vienen y van y escapan de las manos del terapeuta, ¿no? Como si fueran mariposas, ¿no? Sin que sea muy fácil entender, ¿no? Cuando esto es así.